Empezamos hoy con la segunda parte porque hay que contar tanto. Y además me habéis mandado fotos y la última vez acabamos con la llegada a Alemania Occidental, cuando ya acabó la guerra. La primera foto enseña el... Ese es el Ausweis für Vertriebene und Flüchtlinge, que fue un pasaporte, ¿no? Sí, Para un refugiados. documento para personas refugiadas, sí. Sí. Aquí hablamos del tiempo en Düsseldorf. Y las fechas que veo aquí en esta documentación, una vez aquí a la derecha, empezando en el año 1952, y lo que es la documentación de Tita es del año 1954. Sí, bueno, esta es la que hemos podido recuperar de esa maleta donde hemos encontrado mucha documentación. Y es que lo que es muy llamativo es que esta familia guardaba muchísima documentación. Probablemente también por el hecho de que lo había perdido todo, ¿no? Y es bastante terrible ver cómo hay carpetas enteras donde tienen que demostrar que han tenido una casa, que han perdido todo, por ver si pueden conseguir una indemnización. Y es documentación y documentación burocrática para realmente luego tener una indemnización muy, muy, muy pequeñita, ¿no? Claro, Entonces, bueno, esto es en realidad la historia de tantos y tantas personas refugiadas en el mundo, ¿no? Que sí, uno no piensa lo difícil, por ejemplo, este documento que vemos a la derecha es algo que reconoce que mi padre nació en algún momento, ¿no? sí, Porque claro, se ha perdido toda esa documentación en el pueblo de origen. claro, Y él siempre tuvo problemas hasta el final para casarse, para tal. Siempre necesitaba documentos específicos que de alguna manera dieran razón de que realmente no existía la documentación ya, de su nacimiento, ¿no? ya. Claro, muchas cosas se perdieron en la guerra, o se quemaron, o bueno, tenías que huir y tenías que dejar las cosas, está claro. Y las instituciones pues desaparecieron, ¿no? Entonces, Claro. pues, Aquí hay esto le llaman Flüchtlingsfragebogen. Aquí preguntan a la familia, a los refugiados, bueno, de dónde son, cuáles son los nombres. Es un poco, parece ser como una documentación nueva, que se intenta de crear nueva documentación para esta situación, ¿no? Y en la foto de abajo, intuyo que a la izquierda está Dieter, ¿no? En el medio la madre sí, la madre y el hermano mayor. y Sí. vuestro tío. Sí, Ujú. John Anselmo. Sí, es más o menos por esa época, Sí, cuando ya están en Alemania Occidental. Y las otras dos fotos son cuando fuimos con mi padre de vuelta a Silesia. sí, Porque mi padre, precisamente, al haber estado en prisión en el bloque oriental, él no pudo, después ya de la salida de la cárcel, nunca pisar suelo oriental, era un peligro. claro. Entonces, hasta que no se cayó el muro, él no había pisado su ciudad de origen, ni Silesia. Entonces, en una de las fotos, en la de la izquierda, es en una casa donde él vivió cuando era muy pequeñito, a los 6 años, y de los 2 a los 6 años en Ziegersdorf, en un pueblo muy pequeño, y el otro es ya en la casa donde creció en Bunzlau, en Ya. la calle, era Heimgarten 4. Era en esa calle que fuimos, y había una familia polaca muy amable que nos dejó entrar, que nos invitó a comer. Muy bien, ¿no? Y mi padre entró corriendo y se acordaba de donde había un cuarto pequeñito donde él jugaba. Fue una época muy bonita. Ya. De hecho, hablando de esto, lo que tenían que reconocer de todo lo que perdieron, esa casa pagaron la última letra del pago de la hipoteca el último mes de la guerra. Y dice, bueno, ya la pudimos entregar libre de deudas, ¿no? Mm, Madre mía. mm. Este es el documento donde dice que es propietario de esta vivienda. Bueno, era. Era, Mm. era. En esta foto, bueno, a la izquierda veo a Tita con mucho, mucho pelo, Sí. peludo. Y luego veo, bueno, a su madre, a la derecha el hermano, y quién está entre la madre y el El hermano. padre, es El el padre. padre. Ujú. Bueno, sí que se ve muy parecido también de alguna manera. Sí, sí. Un Ujú. poco se ve, sí, sí, Y están ahí en un encuentro
precisamente de gente de su ciudad natal, de Bonslau. Aquí tenemos, ¿cómo se dice en castellano? Las notas, Las notas. calificaciones, sí. Ujú. Bueno, del gimnasio. Bueno, aquí es preparatoria. Ya, no me acuerdo. A la izquierda, cita en un periódico de las Juventudes Estudiantiles Liberales. Sí, esa ya fue tiempo después, es en enero del 60, con lo cual es un artículo que escribe, pero justo antes de secuestrado. Ya. Una cosa curiosa con estas calificaciones del instituto, que no son muy buenas las notas, habiendo sido muy Exacto. buen alumno antes, y en lo único donde tiene muy buena nota es en deporte. Sí, lo he visto, es verdad. Muy Y bien, eso. inglés y francés. Y lo es alemán, bueno, bajito, pero sabía hablar como nadie más. Entonces es curioso esto. Y es curioso también porque en deporte mi padre era muy buen gimnasta por esa época, pero Ah, hasta el punto de que fue preseleccionado para Juegos Olímpicos. ya. Porque decía, gimnasia deportiva de suelo, era muy buena en suelo, pero no era tan bueno en otras disciplinas, ¿no? Como aros, no tenía suficiente fuerza y por eso no, pero que era muy, muy, muy deportista y por eso, bueno, pues ahí se queda reflejado también. Muy bien. Aquí, ¿qué hay aquí? Ah, esto es la documentación que tenía para ir a los encuentros juveniles en Moscú. Sí, 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 sí. Es que también me llama la atención que guardaba ahí toda esta documentación que tuvo para viajar a la Unión Soviética, sí. Sí. En el año 58 que estuvo en ese encuentro juvenil de estudiantes. Aquí estuvo en Francia. Sí, Sí, él estudió allá también, ¿no? él estuvo un año Ah, antes, fue previo, en el 52, cuando estaba estudiando en Bonn, estuvo un año estudiando en Francia y bueno, ahí también pues estuvo muy metido en el idioma francés, etcétera, pero incluso ahí llegó, él tenía muy buena voz. Y estuvo en algún tiempo, no sé si ganándose la vida, pero ganándose algún dinerito cantando en cafés. Ay, ¿en serio? Sí, sí. sí, 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 sí. bueno, es que mi padre era muy musical y bueno, en general la familia, ¿no? La familia era muy musical, ellos cantaban pues a voces, ¿no? O sea, eran primera, segunda y tercera voz con el piano, eso era una cosa. Y mi papá componía también, no era solo que cantaba, él componía, ¿no? Y sí, le encantaba y eso, cantar en los cafés, eso. De hecho, eso hasta alguna vez lo hacía estando de vacaciones o algo, había un piano y él se ponía a cantar, ¿no? ¿Y qué cantaba? ¿Qué canciones fueron? A él le encantaban los evergreens, así. Eso. Bueno, los últimos años de su vida yo le ponía a veces la Fitzgerald y se pasaba las horas escuchando eso, ¿no? Y luego, bueno, me encantaba Frank Sinatra, tal, pero le Sí. encantaba el jazz, la bossa nova, Sí. entonces sí. Pero eso fue la música que escuchó en los años 50. ¿Ya era aficionado al jazz? Yo creo que sí. Sí, probablemente, sí, claro. Me contaba incluso cuando era pequeño, muy pequeño, escuchaban jazz. Hasta que en un momento en Alemania se dejó de Claro, escuchar jazz. sí, Claro. sí. ¿No? Cuando estaban Sí, los sí, sí. nazis, es- Sí, parece que los primeros años todavía se escuchaba algo, porque claro, él tenía 2 años cuando llegaron los nazis, pero que en algún momento desapareció. Sí. claro. Él estaba enamorado de Shirley Temple cuando él era chiquito. Bien. O sea, todavía le tocó ver películas de ella, pues eso, era el tap, ¿no? El tap dance y pues ahí sí había ya todavía pues melodías de jazz, ¿no? Hasta que pues desapareció del universo, de su universo. Bien, uy, me he pasado. Aquí, eso ya fue el momento cuando desapareció. Esta es la frase de vuestra abuela. "Vergaß nie mein Geburtstag". Nunca se olvidó mi cumpleaños. Había desaparecido, no se sabía nada y entonces se empezó a buscarle, ¿no? Sí, Así entonces es. era la cuestión de no saber si es que le había pasado algo o había simplemente que había desaparecido, se había ido de viaje y no había dado razón, pero al momento de no dar ninguna señal de vida, al momento del cumpleaños, dijeron, seguro que ha pasado algo, ¿no? Y Claro. entonces, Entonces aquí veo un artículo de la Welt am Sonntag
Y aquí pone que Studentenführer aus Westberlin in Prag als Spion verhaftet. Un líder estudiantil de Berlín Occidental fue detenido en Praga como espía. Pero ¿cómo se enteraron entonces? Porque se preguntó en Alemania Oriental, ahí dijeron que no sabían de nada, que no estaba ahí. Al final, ¿cómo lo sabían? ¿Porque ya querían un intercambio? ¿O cómo fue eso? La vez pasada nos preguntabas por qué Checoslovaquia y no Alemania Oriental. Al parecer había una persona que iba a ser juzgada en Alemania Occidental por espionaje y era checo o checoslovaco. Entonces, por eso quisieron, bueno, pues hacer presión con mi padre y con otras personas para ver si podían hacer intercambio con él. De hecho, hay alguna documentación donde desde Checoslovaquia dicen que sí, que él ha reconocido ser espía y que se le está haciendo un juicio totalmente legal. Entonces, sí, en algún momento se expone que él supuestamente era espía y que había recibido un juicio totalmente justo. Pero es interesante que le ponen en Praga en la cárcel como espía si no había pisado ese territorio, ¿no? Bueno, de hecho, después lo vemos, hay una documentación que mi padre escribe contando todo el periplo, cómo lo secuestran y un poco cómo ha sido todo su juicio. Y lo escribe justo saliendo de la cárcel, probablemente también pues, para poder investigar más los procedimientos, ¿no?, que se estaban llevando a cabo. Y de hecho, claro, lo secuestran, lo llevan y, digamos, sin ningún tipo de procedimiento de un país al otro y luego le dicen, o sea, que para ellos es muy fácil decir que él ha entrado a Checoslovaquia de forma ilegal y que ha venido a espiar porque no hay ni en su pasaporte ningún sello de entrada, ¿no? Entonces sí estaba ahí. Una cosita previa en la página anterior, a mí sí me llama mucho la atención, ese papelito, que es un papelito pequeñito, es el último alquiler, es el recibo del Sí. último alquiler que paga cuando está en Berlín, de enero del 61. Y eso lo guardaba él y me decía, mira, mira, este es un documento, se llamaba mucho la atención este documento. Bueno, todos estos recortes, hay carpetas enteras de recortes de periódico, yo he puesto algunos ejemplos ahí, estos son sobre todo de enero del 61. ¿Y quién recortó estos artículos? Mis abuelos. Sí, los Ah. abuelos. Ya, aquí pone, este es el periódico liberal, dejar libre a Tito Konietzki. A la derecha hay una manifestación en Berlín. Sí, de junio, sí. Como 6 meses después de que Entonces, fuera sabía que secuestrado. habían secuestrado y entonces hacen esta manifestación. Ujú. Este sí que, bueno, no serán miles, pero hay suficiente gente Sí, que se manifestó. claro. Sí, sí. Lo acusan por 10 años, Sí, sí, por sí. espía, ¿no? Es una Un locura. estudiante espiar qué exactamente. Si hubiese sido un militar o no sé qué, pero un estudiante. Vaya vergüenza. Esto lo escribió Tita, ¿verdad? Sí, estas son Diferentes cartas cartas. desde la cárcel. Y Ujú. también hay una carpeta llena. Hay muchísimas cartas. Digo, estas son las cartas, digamos, autorizadas, ¿no? Que pasaron por la censura. Y luego hay muchas cartas de compañeros de la cárcel que al salir escriben a los padres. Y claro, ya no pasa por esa censura y entonces le cuentan cómo está el de salud, cómo está, etcétera, ¿no? Y es como un reportarse, parece que había como mucha solidaridad entre los presos y que era como muy normal, intuyo, por la cantidad de cartas que hemos encontrado, que le escribieran a los familiares. Si era así tan en pequeño, seguramente no había mucho papel que se podía. Estaban dentro de un sobre, he puesto el boli para que se vea lo pequeño que está escrito. Estas se las sacaron de la cárcel compañeros suyos. Entonces, estas sí son clandestinas. Sí, Entonces, se escribió así de pequeño precisamente para que no se lo encontraran. Lo llevarían en algún sitio escondido en el cuerpo para poder sacar. Y aquí hay más, se escribe más sobre información sobre la propia, bueno, los procedimientos, lo que se puede hacer, etcétera, ¿no? ya.
Aquí a la izquierda veo un artículo, esto es, no puedo ver de qué año, pero veo aquí abajo que es Willy Brandt junto con Mm. Erhard. Ajá. Y lo que me parece tan curioso que fue Willy Brandt y fueron los socialdemócratas que, aunque no estuvieron en el poder, fue iniciativa de ellos y no viene nada del Partido Liberal. Habrá que preguntarle a algún historiador del contexto en ese momento, ¿no? En este artículo precisamente cuentan cómo mi padre había viajado por Europa Oriental, cómo había estado abogando mucho por tener un acercamiento y cómo eso también era algo incómodo para incluso para su propio partido. La gente con la que trabajaba, de hecho, dice ahí que si lo secuestraron de esa manera, creían también que no iba a haber tanto apoyo alrededor de él. No lo sé por qué. O sea, al final fue eso, Willy Brandt que también estuvo detrás haciendo presión. Ya. Y fue el segundo caso de Amnistía Internacional Así. en Alemania. Ujú, Sí, claro. fue de los primeros casos. Y bueno, y yo creo que pues por toda esta presión nacional e internacional, porque digo, al final Amnistía es un organismo internacional, pudo salir antes de esos 10 años, ¿no? Aquí este es un boletín del noviembre del 66, donde se habla de su liberación, ¿no? Entonces, bueno, Y entonces fueron hizo... 5 años y algo. Creo que mi papá decía que él había estado en la cárcel los mismos días que duró la Segunda Guerra Mundial, así, exactamente. Interesante. Ah, esto es lo que comentaba Silvia, ¿no? De todo el informe que él escribió sobre el tiempo de la cárcel, su secuestro. Me lo facilitó una buena amiga de mi padre, Ursula Humaya. Eran una Ujú. pareja de periodistas, Wolfgang y Ursula Humaya, que cuando él salió los conoció en ese momento y entonces le ayudaron un poco a articular todo este relato. Esto a la izquierda es documentación, parece ser de la República Checa. Y a la Sí. derecha veo que, ¿cómo se dice en esto en castellano? Die Strafsache, o sea que el delito ya ha acabado, que ya... Acabado. Sí, como que ha sido Como rehabilitado, si ¿no? no Exacto. pasa nada. No vemos ningún problema. Así lo Es escribo. que, es que lo que fue terrible es que en el año 90, justo después de la caída del muro, a mi padre lo invitan a, era todavía Checoslovaquia, y llega a Praga, pisa el aeropuerto y lo detienen. Entonces, para mi padre fue un golpe brutal, porque él quería llegar a Praga, pues como un hombre libre, y lo detienen. Y lo detienen porque estaba todavía en alguna lista negra. Sí, Con lo cual fue como un golpe súper grande. Esto fue en la época de Havel, que también había estado claro. preso en la misma cárcel. Y bueno, cuando mueven un poco, bueno, le dio mucha vergüenza también a, creo que era alguien de la fundación. A Lindenberg era el secretario de Brandt y es a quien le dan esta documentación. ¿Alguna vez el Estado checo había pedido perdón a Tita? No. No, perdón, directamente no. O sea, hubo esta como rehabilitación, ¿no? Sí, pero Que ya bueno, en el es año 90 y después de detenerlo. claro. Ujú. Ok, y esto es ya, digo, sí, La Ebert. después, Esto ya es la Ebert, su documentación de... para ser becario, para ser- porque él se vino a México como becario de la Fundación Friedrich Ebert, en un principio para volver a hacer su doctorado. A él le habían ofrecido darle su doctorado, porque bueno, él perdió todo su doctorado y le habían ofrecido, digamos, de, bueno, pues, tienes derecho a un doctorado, pero él no quiso esa parte. Él dijo, no, yo voy a volver a hacer mi doctorado. Sí. Y se vino a México, al Colegio de México, esa era la intención, escribir sobre la internacional anarquista, o sea, había como un partido internacional anarquista y era la influencia de este partido internacional en la Revolución Mexicana. Pero bueno, pues no, al final le ganó otra vez el activismo político y no hizo su doctorado.
No sé si tú, Silvia, tengas más información de esto, pero bueno, fue más bien, lo buscaron más para que fundara aquí la fundación en México. Aquí tengo esta foto, tiene que ser México porque es el logo Sí, de la sí, PRI. está PRI, ¿no? Él llegó en el 67 a México. Él fundó, digamos, las oficinas aquí en México. Eso fue en el 69. Pues bueno, ahí está Willy Brandt. Las circunstancias políticas en México, pues bueno, era un país autoritario, digo, acaba de pasar el 68. Bueno, democracia no había, ¿no? Era una situación complicada, pues el corporativismo, y él, pues lo que buscó más que nada, trabajó mucho buscando los sectores más progresistas dentro del PRI con los que se pudiera hablar más, ¿no? Y también hizo mucho trabajo con sindicalistas. Él Sí. tenía una muy buena relación con Fidel Velázquez. Fidel Velázquez fue líder sindical 50 años. Era una de las personas más poderosas aquí Uy, en México, vaya. ¿no? Y con él hubo mucho trabajo de capacitación de sindicalistas mexicanos, llevarlos a Alemania a trabajar sobre cuestiones digamos, administración sindical y, bueno, pues formación, digamos, de cuadros, ¿no? Dentro de, pues eso, un contexto muy, muy, muy vertical, pues buscar eso, lograr una capacitación, educación para adultos también. Ah, Y en una zona, bueno, en el Valle de Mezquital, es una zona en Hidalgo, en un estado que es muy pobre. Ahí había un centro donde se trabajaba, hizo mucho desarrollo comunitario con organizaciones comunitarias y sociales. Ahí, por ejemplo, se financió un proyecto de radios comunitarias. Entonces se repartían radios, uy, simplemente radios, y había una estación donde todas las mañanas se anunciaban los precios de la central de abastos del maíz, del ah, jitomate, bueno, del tomate, de todos estos productos, para que los campesinos supieran en cuánto se estaba vendiendo y que aquí se le dice a los coyotes, bueno, los intermediarios, los que les compraban el producto, sí. pues no los engañaran, ¿no? Ah, Ellos decían, no, pues aquí en la central de abastos de la siguiente ciudad, digamos, está en tanto, no me lo puedes dar más barato, ujú. ¿no? Entonces, bueno, ese trabajo, eso le generó, pues digo, mucho apoyo y también muchas enemistades. De hecho, sí hubo algunas veces casos, él contaba de que algún balazo en una ventana, ¿no? Hacia su dormitorio. Tenían como una residencia en Izmiquilpan, en el Valle del Mezquital, y pues eso, aparecían ciertas amenazas sutiles, ¿verdad? Muy Sí. sutiles, en forma de balazo, Ah, esas cuestiones, ¿no? mm, Ujú. Entonces, bueno, ese fue un trabajo en México y creo que México fue una etapa muy feliz de su vida. me imagino, Digo, reconstruyó su vida, ¿no? También. claro, claro. Ujú. Y su familia. Claro. Mi padre venía de una familia protestante, bueno, eran pastores protestantes hasta su abuelo durante una larga estirpe, ¿no? Y tenía una ética protestante fuerte, pero que también se autoexigía mucho, ¿no? Él en algún momento sé que, bueno, sufría pensando en esos padres que durante tanto tiempo lo estuvieron esperando que saliera de la cárcel y al año siguiente él se va a México, pero decía, es que yo no podía soportar toda esa presión. Él necesitaba salir del ambiente familiar, del ambiente en Alemania, con tanta presión, con toda la historia que tenía detrás, y empezar de nuevo una vida totalmente distinta, ¿no? Entonces, bueno, pues en México sí lo pudo hacer y pudo moverse con mucha mayor libertad. Y de hecho, bueno, mi abuelo fallece estando él en México. Ay, Justo ya eran novios con mi madre, pero todavía no se habían casado y mi abuelo muere, ¿no? Entonces él regresa, consigue estar con él antes de que se muera, pero bueno, eso también le acarrea a él algo de dolor, ¿no? sí. Sí, él esa culpa siempre la tuvo, ¿no? Pero creo que, digo, también mi padre era un alma muy libre, entonces le vino bien México y creo que en Alemania también había una parte de
por justo todo lo que había pasado, la cárcel y eso de buscarlo, no sé si encasillar, pero aprovechar un poco eso para un discurso político y del que él no estaba dispuesto a formar parte, ¿no? Porque era justo en contra de sus convicciones, que no era hablar en contra de, sino buscar acuerdos y buscar puentes. Ya, ya, impresionante. Esto es vuestra casa, ¿no? Sí, eso es en casa en México. Así es. Pues ahí veo a Billy Brandt con unas gafas muy modernas. Pues sí. Bueno, de hecho, Billy Brandt, cuando era joven, parece ser que era muy moderno. ¿Y eso sois vosotras ahí? Sí, 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 sí. nos vistieron de alemanas con un traje de fiesta y Sí, era un poco, Hans Koschnick. Hans Koschnick está ahí, ¿no? no lo sé. No Ahí sabemos. atrás, atrás a la derecha, eso es Hans Koschnick. Fue Ah, luego ok. alcalde de Bremen. Ah, ok. Ah, ok. Era un poco por ilustrar cuando preguntaba la vez pasada que íbamos hablando, decir, bueno, pues sí, la vida política muchas veces se colaba en la casa y se integraba ahí, ¿no? Entonces Ujú. era como muy normal que ese tipo de situaciones. Sí, y con Willy Brandt tuvo una relación de amistad, o sea, sí fue una relación de amistad muy entrañable, pero para mi papá era una figura también a la que le generaba mucha admiración. Aunque él era una persona que se acercaba a todo mundo, Sí. Willy Brandt alguna vez le ofreció el tú, o sea, que se tutearan. Mi papá nunca pudo con eso. No. No se lo pudo aceptar. Él no le podía hablar de tú a Willy Brandt, ¿no? Sí, es que Es, bueno, ¿No? tenía una admiración por Willy Brandt que creo que no tenía por ningún otro político, realmente. sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, de todas maneras hay una carta de mi padre a Willy Brandt y no se dirige a él como Herr Brandt, le dice, "Viva Willy Brandt", ¿no? O sea, sí, se habla directamente, pero con el usted, ¿no? Ujú. Aquí a la izquierda veo una revista, La Provincia. ¿Eso es de México? No, de Eso las es en Islas las Canarias. 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 Ajá. Porque, claro, ahí veo a Helmut Schmidt y ese tenía que ser un poco más. Era Helmut Schmidt y Matt Höfer. Y Te lo más, digo Ah, porque he visto que en varias de tus entrevistas sí, aparece él, ¿no? sí. Y creo que era Matthew el que tenía una casa en las Islas Canarias y Helmut Schmidt iba de vez en cuando y veraneaban juntos. Y dio la casualidad de eso, que estábamos nosotros también allí y que vino un periodista. Y entonces sí. escribe ese artículo de Trío de Ases en Vegeta hablando de Schmidt, de Matthew y de mi padre, ¿no? Entonces aquí en primer plano está mi madre y yo al fondo, al lado de Matrefa, ¿no? Ya. Esto es una carta dedicada a Helmut Schmidt. No, A Willy A Brandt, Willy Brandt a Willy Brandt. del Y el 70. otro es, y otra de Helmut Schmidt, ¿no? sí, esto es Ujú. de Helmut Schmidt, ¿no? Sí, Helmut Schmidt escribe a Tita. Sí, Sí. así es. Y es una carta como muy cariñosa, por eso la he puesto, ¿no? Porque es una carta donde mi padre ha tenido algún problema de salud, que creo, bueno, fue cuando tuvo un pequeño susto. Ah, claro. Y entonces le escribe, le dice, mire, cuídese que se le necesita, ¿no? Pero de una forma muy afectuosa, ¿no? En la castellana, ¿vosotros vivisteis en la castellana? Sí, Sí, la casa estaba muy cerca de la oficina, entonces estaba casi cruzando la calle, estaba la oficina. Eso Ah, creo que también contribuyó mucho a que hubiera una vida familiar, no había desplazamientos. Y bueno, mi papá nunca aprendió a conducir, él, o sea, era no. un negado técnico. Y, Ah, y entonces, y bueno, y él hablaba con las manos además, entonces yo creo que justo también la fundación, sabiendo eso, dijo, está bien, te contratamos un chofer, porque si no nos puede salir más caro, ¿no? Eso sí, él nunca manejó. Ujú. yo le visité bueno, en la castellana, el número ya no me recuerdo. Yo me recuerdo siempre estar primeramente en la sala porque él estaba todavía en llamadas y había ese cuadro enorme, impresionante, seguramente que ha sido un mexicano, tiene ese estilo
realista, socialista un poco, ¿no? No, pues es de un pintor asturiano, Alfredo Sí. Montaña. Lo tengo yo ahora en casa, pues lo tengo ahí enrollado porque no me cabe en ningún sitio y Claro. también es Es muy un cuadro difícil. enorme, enorme, Cuadro- muy bonito, muy bonito. O sea, Ujú. es un cuadro que se perfectamente para un museo o Totalmente, muy grande. Sí, sí, totalmente. Yo sí. pensando a lo mejor para donarlo quizás a un sindicato, porque claro, la temática es muy de Sí, mineros y ya. Aquí una carta de, no, a Felipe a González y a la Felipe derecha, González en el 78. muy al Y a inicio, Nicolás Redondo el también. Nicolás Redondo. Ajá. Sí, la de Nicolás Redondo me llamaba la atención porque es la primera vez que habla de José María Soffiado. Sí, porque le dice, esto va a ser a través de José María Soffiado y le explica quién es, que se conocían, ¿no? Pero Y a la derecha abajo, al lado de Willy Brandt, es el exalcalde de Madrid, seguramente, ¿no? Sí, Enrique Tierno Tierno Galván. Ajá, así es. que aunque se dice que él era una de las posibilidades, digamos, de apoyo a los partidos que hubiesen en España y que tanto mi padre como ya antes la SPD opta más por Felipe González, Sí, mi sí. padre y Enrique Teno Galván tenían una relación muy cercana, muy buena. Y de hecho, una de las mayores amistades de mi padre era el secretario de Enrique Tierno Galván, Manuel Ortuño. Eran muy amigos, ¿no? Muy amigo, sí. Por eso decía también en la otra carta que era Nicolás Redonda, habla de Sufiaur, que después también mi padre tiene con José María Sufiaur, bueno, todas las dos familias, ¿no? Una amistad muy entrañable. Esto es una foto muy bonita con Nelson Mandela. Dos personajes que han conocido la cárcel y estar aislado. Esta foto es muy bonita porque se ven directamente en los ojos y se ve como un enchufe. No sé, a mí esto, quizá me lo pienso así, pero entra este pensamiento cuando veo esta foto. Sí, no, claro. Y hay como una energía y bueno, eso, una misma actitud, ¿no? Ante ese tiempo de la cárcel, digamos. Bueno, los dos salieron con sus convicciones limpias, ¿no? Sí, sí. Sí, además era una persona que también mi padre admiraba muchísimo, Ya, claro. sí. Bueno. Esto me lo tenéis que explicar. Bueno, mi padre recibió alguna condecoración por parte del Estado español. Sí. Sí, es la Orden al Mérito Civil, ¿no? Le dieron una cruz. Ujú. Impresionante. Y Y esto también. es Verdienstkreuz am Bande. Esto no lo recibe cualquiera. Y lo tiene el Bundespräsident, el presidente fue en ese tiempo, es que no lo puedo Es ver. Johannes Rau, ¿no? ¿No No, es Johannes el Rau? anterior Weizsäcker. Ah, puede ser, ¿no? Weizsäcker. Weizsäcker. Weizsäcker, yo creo Esto que es, sí. esto es von Weizsäcker. Mira, una familia muy interesante. Tiene un sobrino socialdemócrata que le adoro mucho, un gran socialdemócrata. Y bueno, no, es una familia muy interesante. Bien, y al final tenemos esta foto. Esto me lo tenéis que contar bien. Porque será una Bueno, sorpresa, porque no sé de qué se trata. Es una historia, bueno, a mí me encanta porque en varias de las entrevistas decía, bueno, pero ¿por qué hablaba tanto? Estaba en la cárcel. No, mi padre ya llevaba de pequeño, era una persona con muchas inquietudes y que no paraba de hablar, de inventar, de crear cosas y de arrastrar a otros con sus inventos, ¿no? De hecho, a veces decía mi abuela, decía, pero ¿con quién está Dieter en el cuarto? Porque escuchaba muchísimas voces y era él con sus soldados. Y entonces cada uno tenía una voz distinta y parecía que había muchísima gente y era él que estaba inventando ahí, ¿no? Pues durante su infancia, en Bunzlau, en ese mundo que tenía ahí un poco de Huckleberry Finn, había un calendario en la casa que enseñaba una isla, un atolón, que era Ebon Atoll, que había sido de la colonia alemana. Y entonces él le daba una ensoñación y decía, yo tengo que ir a Ébona, ¿no? Y entonces escribió una historia que era
se llamaba Matrosenreise nach Ebon Atoll, que es, bueno, pues viaje de marineros a Ebon Atoll, y volvió loco a todo el mundo. O sea, escribió la historia, otro amigo la ilustró, y todo esto empezaba con que montaban una balsa Construyeron una balsa. que entraban al pequeño río que había en Bunso, que era la Bover, y luego cómo llegaban pues hasta una isla perdida en el Pacífico, que es una Pero isla... de hecho construyeron una balsa, o sea, él y Bueno, sus por eso amigos. te iba Ajá. a contar. Entonces, todos los amigos se volvieron locos con esto. Entonces, que tenemos que llevarlo a cabo. Y entonces, lo que dice Angélica, empezaron a construir una balsa y los detuvieron a todos porque esto ya era bien entrado el nazismo y decían que estaban deteriorando el bosque alemán porque se necesitaría la madera para otras cosas, ¿no? Más importantes. Bueno, no tuvo mayor consecuencias, pero bueno, pues la idea esta de Bonatol siguió reflotando en esa comunidad durante mucho tiempo. La gran obra de Bonatol se perdió en la guerra, evidentemente, pero mi padre siempre estuvo con esa ensoñación. Y en el año 85 decide ir a Ebon Atoll. Y entonces, bueno, lo primero que tuvo que hacer es averiguar, porque resulta que es una isla de las Islas Marshall, pero además la más alejada de todas ellas. No se sabía si había experimentos ahí nucleares, consiguió que le dijeran que estaba limpia y ya hizo todo un periplo, se lió la manta a la cabeza y él se fue a la aventura. Y entonces fue Sí. yendo de un sitio a otro, a Ponape, Guam, no sé qué, hasta llegar, bueno, consiguió, habló con un matrimonio norteamericano que estaban en un velero viajando por el mundo y los convenció que lo llevaran a Ebon Atoll. Y entonces esta foto es cuando pisa tierra y llega a Ebon Atoll. Y de hecho, después ya de la caída del muro, recupera el contacto con amigos suyos de aquella época, de cuando eran pequeños, y le dice que está de Ebon Atoll y ellos les pareció, bueno, pues una maravilla de historia, ¿no? Porque nadie había olvidado la historia de Ebon. Claro, Ujú, qué bonito. ujú. Entonces, Muy bueno, mi padre bonito. tenía mucho este romanticismo alemán también y de ir a la aventura, ¿no? Mm. Sí, y nunca perder el entusiasmo, ¿no? Esto también fue porque él había acumulado vacaciones, muchas vacaciones que no Sí, había tomado. Y le dijeron en Alemania, si no tomas, porque eran meses ya lo que tenía de vacaciones, que tenía que tomar, había esa obligación, por salud mental básicamente, sí. tienes que tomarla. Y aprovechó eso porque sí, era un montón de tiempo y se fue a su gran aventura, ¿no? Sí. Entonces, sí, creo que ilustra muy bien ese niño interior que nunca, nunca, nunca perdió. Qué bonito, qué bonito. Qué bonitas las fotos y estos recuerdos. Vamos a ver a dónde vamos a llevar todo esto, pero veo que todos tienen muchas ganas de presentarlo y esta vida es una vida tan fantástica. Tienes un padre tan fantástico. Sí. La Es verdad muy que, bonito. la verdad que sí. La verdad que ha sido un privilegio con él, por tanto porque era una persona muy cariñosa, muy imaginativa, muy sensible, pero también porque, a ver, él nos ilustró mucho su vida, ¿no? Y cuando uno dice, bueno, todo lo que él sufrió en la cárcel con ese totalitarismo, es que yo creo que también tenía fuertes convicciones desde también su experiencia en el nazismo, ¿no? Él sí vivía con mucha conciencia lo que significaba, lo que para él había significado también, que tener una ideología del odio, te la habían inculcado y cómo te deforma tu visión de la realidad. Y él era muy consciente de eso y nunca lo ocultaba, ¿no? O sea, incluso a personas que decían, bueno, ¿y dónde estaba usted? Pues en el año del nazismo. Y dice, pues yo era un nacionalsocialista convencido, porque por como casi todo el mundo, ¿no? Y
Entonces él era muy consciente del daño de los totalitarismos, de la necesidad de un sentido crítico y vivió pues esto, yo creo que estas experiencias que le marcaron tan profundamente desde el nazismo y la guerra, el ser refugiado o el haber vivido la cárcel, ¿no? Entonces, todo esto a nosotros nos imprimió, no sé, una visión del mundo como un ejemplo a seguir también, ¿no? Y una mirada crítica que yo creo que ha sido un privilegio totalmente. Silvia, Claro, y lo seguimos en cierta medida, digo, por lo que nos dedicamos, Silvia y yo, pues sí, se nota que Dieter era nuestro padre, pues, ¿no? Ujú. Seguimos en eso. Silvia, Angélica, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Axel. No, yo creo que vamos a ver todavía muchas cosas y tenemos que escribir la gran historia, hacer una buena documentación de esto. Y es una Y historia. no te pasaremos también, que esa es otra, algunas de las canciones que compuso mi Sí, padre, porque Claro. son también algunas de ellas ilustran muy bien los momentos, los diferentes momentos de su vida, ¿no? Entonces, él escribe, por ejemplo, cuando ya se reunifica la familia, en un tren de mercancías, escribe una canción sobre lo que significa no tener patria y de estar deambulando de un lado a otro. Cuando estuvo en la cárcel escribió bastantes canciones muy irónicas también, de ensoñación y de necesidad de estar en otros espacios, ¿no? Hay como muchas cositas que seguramente te podremos facilitar. pues esto lo haremos. Bueno, Bueno, muchas gracias. muchas gracias a Muchísimas todos. gracias. Nos vemos, espero a ver si nos vemos un día y Cuando quieras aquí, te espero también con la maleta para que veas tú todo lo que quieras. Y cuando vengas a México también, con mucho gusto. muchas gracias. Bueno, nos vemos pronto. Hacemos un adiós para un momento Muy solamente. bien. Muy bien. Hasta Hasta luego. pronto.